Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 25 de mayo. Eh, en efecto, vamos a aguardar un par de minutitos que se nos conecten algunos compañeros para poder, en todo caso, continuar con este tema para poder eh, ya dar la tarea, ¿no? Y pues, seguir sumando puntos porque ya inician los exámenes la siguiente semana, ¿no? Entonces nos daremos 2 minutitos y luego continuamos con el avance. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Ya habíamos terminado con lo que es las tareas del abogado en el sector bancario comercial, ¿verdad? Como aquel profesional que supervisa el proceso crediticio desde el punto de vista legal, ¿verdad? Está siempre detrás de los oficiales de crédito para poder elaborar el informe y apreciar las garantías, valorar las garantías, perdón, y establecer el nivel de recuperabilidad a favor de la entidad de intermediación financiera, ¿no? De por las operaciones de crédito, ¿no? Entonces, como estábamos revisando, ¿no? El abogado corporativo, ¿no? Tiene otras características, ¿no? Pero tampoco es de recuperaciones, ¿verdad? Todavía no estamos tocando ese tema de qué pasa cuando el contrato de crédito que ha sido avalado por el oficial y además ha sido recomendado por el informe legal del abogado comercial, es incumplido, ¿verdad? Ahí tiene que actuar el abogado de recuperaciones, pero él no es el abogado comercial, tampoco es el abogado corporativo. El abogado corporativo solamente se encarga del banco como persona jurídica, es su abogado de cabecera, ¿no? De la persona jurídica y vela porque cumpla con todas sus obligaciones para su existencia, para la el ejercicio de la actividad económica, que cumpla con sus obligaciones tributarias, con sus obligaciones laborales, con, bueno, todo aquello, ¿no? Entonces, no tiene tiempo para revisar garantías, tampoco tiene tiempo para recuperar deudas, ¿no? Entonces, se necesita de otro tipo de conocimientos, ¿verdad? Se necesita de conocimientos de derecho empresarial, de derecho tributario, de derecho corporativo, laboral, ¿no? Del sistema financiero y la normativa conexa. Y bueno, es amplio el conocimiento que tiene que tener este tipo de abogado, ¿no? Ahora, él también participa, digamos, de todo lo que le atañe a la sociedad eh, íntimamente, ¿no? Como, por ejemplo, alguna modificación en su constitución de sociedad, alguna eh, compra, venta o adjudicación de bienes inmuebles a favor de la entidad, ¿no? Entonces, también algunas, lo que se vaya a resolver en las reuniones de asamblea ordinarias o extraordinarias de la sociedad anónima, que es el banco, por ejemplo, ¿verdad? ¿No? También se encarga de la relación del banco con las entidades de control y supervisión, como son la ASFI y el Ministerio de Economías y Finanzas, ¿verdad?
La ASFI como la autoridad de supervisión del sistema financiero que regula la actividad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Sanciona y regula, ¿no? Regula con resoluciones de directorio y con algunos instructivos que eh, en realidad facilitan la aplicación de la normativa de, como la ley 393, ¿no? Y también sanciona, por ejemplo, al incumplimiento o a la violación de los derechos del usuario financiero, ¿no? Como por ejemplo tienes derecho a solicitar información, a que se te extienda y a otros tienes derecho a que se te libere se te desgrave las garantías una vez que has cumplido con la obligación, tienes derecho a amortizar al capital, ¿no? Ahora, después de la ASFI, también el banco, las entidades de intermediación financiera tienen relación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas porque eh, es jerárquicamente superior a la ASFI y se encarga de velar que el sistema financiero se adecue al plan económico social del gobierno, ¿no? Como por ejemplo el crédito de vivienda social, ¿no? Ha obligado prácticamente a los bancos a otorgar este tipo de créditos, ¿verdad? De vivienda social. ¿Para qué? Para cumplir con la política financiera, de, financiera, económica y de vivienda del gobierno. Entonces, antes también existía, ¿verdad? Se llamaba el FOMBIS, ¿no? El Fondo Social de Vivienda, ¿no? El Fondo de Vivienda Social, ¿no? El FOMBIS. Y también andaba casas, ¿verdad? O otorgaba créditos a largos plazos con tasas bajas para poder adquirir y ejercer tu derecho al acceso a una vivienda digna. Entonces, así, ¿no? El Ministerio de Economías y Finanzas Públicas les ha obligado a otorgar hasta un cierto porcentaje o de un porcentaje mínimo de destinado al crédito de vivienda social, ¿no? Y a veces, al principio eran condiciones que a los bancos no les convenía, porque decían al 100%, ¿verdad? Van a prestar los bancos al 100% con la garantía sobre el mismo inmueble y todo lo demás, ¿no? Entonces, muchos han ido a prestar al 100% y han exagerado su capacidad de pago, se han sobreestimado, ¿no? Y al momento de cumplir, bueno, han incumplido, ¿no? Han recaído en mora y el banco no ha tenido más opción que llevar a remate la garantía donde estaba anotado su derecho, pues, o sea, el mismo bien que han comprado, ¿no? Y si se ponen en la posición del banco en ese contexto, ¿verdad? De otorgar el 100% del crédito y luego tengas que ir a proceso ejecutivo para reclamar, ¿no? Y bueno, tal vez ni tiene plata, ¿verdad? Entonces haces todo el proceso y llegas a la etapa de remate porque tienes el derecho, porque ahí está tu nombre en los gravámenes, ¿verdad? Entonces llegas a la etapa de remate y primer remate al 100% del valor, no va a haber nadie. Segundo remate al 80% del valor, ¿no? Ahí tal vez sea atractivo para alguien y se lo compre. Y bueno, ya estás 20% menos, ¿verdad? Solamente 80% del valor. Además, debes tienes que pagar los gastos procesales, ¿verdad? Al abogado del banco, todo, ¿no? Entonces, sí se puede dirigir, por ejemplo, los procesos, perdón, los honorarios en contra del perdedor, ¿no? Pero si no alcanza en el remate para los honorarios del abogado, ¿verdad? Y no te ha pagado, ni te ha pagado con juicio, has tenido que ir al remate. Si tú eres el abogado de recuperación, o perdón, si tú eres el banco, ¿verdad? Le pagas al abogado,
¿Qué te asegura pues que, el, que él va a pagar los gastos y costas que ha determinado el juez más, ¿no? Al momento de que ya estaba firme la sentencia y todo, ¿no? Va a ser como ir a rayar al río, pues, ¿verdad? Porque ya le han rematado su bien, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿No? Ahora, eh, para evitar que el banco pierda, ¿verdad? Porque el banco prestaba al 100% y al final, después del primer remate, nadie venía porque todos ya se la saben que el primer remate es al 100 y el segundo es al 80, ¿verdad? Han ido al 80 y ¿qué ha pasado? 20% menos, pues, ¿verdad? Y aparte tienes que hacerte cargo de los gastos y las costas judiciales, ¿no? Eh, como banco, ¿no? Ahí no deja de ser, digamos, dinero, ¿no? Ahora, existen también para la práctica, ¿no? De la actividad de intermediación financiera y que los abogados corporativos tienen que estar en pleno conocimiento y en relación con esta regulación, algunas normas de Basilea, que son como, se llama Basilea, pero no es como el derecho internacional obligatorio, ¿no? Son solamente preceptos normativos, pero no obligatorios, ¿no? Como consejos, ¿no? Para la regulación financiera y tienen que ver con la actividad bancaria, ¿no? Con poder aplicar calificación de riesgo, ¿no? Que es lo que hacen en el área económica, ¿no? Y están aquí las clasificaciones, ¿no? Y también tratan del aumento del volumen del capital para aumentar la capacidad de pérdida, ¿no? Entonces tiene que ser más, tiene que ser mayor el capital mínimo de las entidades de intermediación financiera para que pueda soportar mayor fraude, ¿no? Mayor mora. O sea, como dice acá, para aumentar el, la capacidad de pérdida, ¿no? Ahora, otras leyes con las que tiene que estar familiarizado, ¿verdad? Eh, el abogado corporativo, ¿no? Es la ley 1843 del mercado de valores, porque los bancos participan en el mercado de valores. Los bancos, como personas jurídicas, invierten, como personas jurídicas, realizan actos económicos y actos con consecuencias jurídicas, como cualquier otra persona, solo que por intermedio de sus representantes. Ahora, el abogado eh, corporativo también tiene que estar en pleno conocimiento de la ley 453 de los derechos del usuario y del consumidor, ¿no? para, eh, para, eh, para poder prestar una atención de calidad y de calidez y además así evitar sanciones, ¿verdad? Entonces, esto, se, esto tiene que ser cumplido por todo el personal in extenso de la entidad, pero obviamente es el abogado quien va a dar las directrices, ¿verdad? Con la interpretación que realice de esta ley 453. Y también está la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces, ese está vigente, ¿verdad? En todo el territorio nacional y las entidades de intermediación financiera no son la excepción, ¿no? Pero todavía hay que estar como, como abogado empresarial en pleno conocimiento también de lo que señala esa norma de la 045, ¿no? Para poder evitar el, el racismo y la discriminación, ¿no? Dentro del sistema financiero.
Ahora, entre las entidades de regulación, ¿no? que, que controlan y fiscalizan a las entidades de intermediación financiera, está la ASFI o la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. También está la Autoridad de Pensiones y Seguros y el Banco Central de Bolivia como entidades de regulación. Y la ASFI con su tarea, digamos, de control y fiscalización, ¿verdad? Y represión de la Comisión eh, de Delitos Financieros, Económicos, ¿no? La Autoridad de Pensiones y Seguros, que tiene que ver también con el manejo del dinero, pero no como intermediación financiera, sino eh, como su nombre lo dice, como un seguro, una garantía a futuro, ¿verdad? Entonces, estas, au- esta, au- estas, esta entidad de regulación de la Autoridad de Pensiones y Seguros regula o supervisa, fiscaliza que la normativa sea cumplida por la AFP Previsión y por la AFP Futuro de Bolivia, que son las, las, eh, las aseguradoras a largo plazo, ¿no? De seguro social a largo plazo eh, de Bolivia. Y también entran a ser reguladas aquellas entidades que prestan seguros a corto plazo de manera, digamos, privada, ¿verdad? Sin relación de dependencia, de manera independiente, como aquellas eh, Fortaleza, ¿verdad? O seguros Visa, ¿no? Entonces, todas ellas se encuentran reguladas, controladas y fiscalizadas por la Autoridad de Pensiones y Seguros APS. Y luego está el Banco Central, ¿no? Que se encarga de la emisión de moneda o de también establecer algunas políticas económicas como para evitar la inflación, ¿verdad? Solicitar la impresión de liquidez o la inyección de liquidez en algunos sectores, ¿no? Con la impresión de circulante. Y como ya les había señalado también, el abogado corporativo o empresarial tiene que participar también de manera muy estrecha con este tema de los riesgos, ¿no? El riesgo de liquidez, el riesgo de incobrabilidad, ¿no? El riesgo cambiario, ¿no? El riesgo de incobrabilidad, digamos, viene de el mal estudio de las garantías, por ejemplo, ¿no? Porque se ha constituido un préstamo eh, un préstamo sobre una garantía que no puede ser habida o que no cubre ya de plano el monto demandado, ¿no? Y así también, digamos, existen otros, eh, otros riesgos, ¿verdad? Que tienen que ser analizados por la entidad de intermediación financiera, pero para eso son especialistas económicos y especialistas en finanzas, ¿no? Para poder dilucidar todo esto, lo que es el riesgo cambiario, el riesgo operacional, el riesgo de mercado, el riesgo tecnológico, ¿no? Ahora, también el abogado de cabecera, digamos, ¿no? De la entidad de intermediación financiera, tiene mucho contacto y relación con la Unidad de Investigación Financiera o la eh, UIF, ¿no? Que es una entidad pública descentralizada y especializada en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y delitos precedentes, encargada
de prevenir, detectar e implementar medidas de control a través de la emisión de normas, análisis estratégico e inteligencia financiera y patrimonial con innovación tecnológica para contribuir, preservar y proteger la estabilidad del sistema económico del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, esta, el, la UIF, ¿no? O la Unidad de Investigación Financiera, el, eh, como, como una de sus principales tareas, ¿verdad? Es el de identificar, digamos, eh, e intervenir, ¿verdad? Al lavado de dinero, al terrorismo, a los delitos financieros, ¿no? Para poder tener un sistema financiero mucho más transparente, ¿no? Entonces el abogado, también corporativo o empresarial, tiene que estar, ¿no? En contacto con la unidad de investigaciones financieras para poder ofrecer material, bueno, cumplir con algunas certificaciones, notificaciones que se eh, presenten a efecto de evitar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Porque son las entidades de intermediación financiera y también las notarías las que están en contacto directo con estas personas que cometen estos ilícitos. Ahora, en la normativa conexa a, a este proceso de investigación financiera que estábamos señalando, ¿no? Le establecen la ley 004 Marcela Quiroga Santa Cruz, la ley 262 del régimen de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo, ¿no? Eh, la ley de servicios financieros, la ley de modificaciones del Código Penal, ¿no? Para las más importantes, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿no? Existe regulación actual, ¿no? De este tema de la investigación financiera y de la prevención del lavado de dinero, ¿no? Porque eh, es una práctica que ya viene, digamos, medio que enraizada, ¿verdad? Ya es, eh, es muy común ver que personas se hacen ricas de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, y que el Estado no hace nada y que, bueno, también existen negocios fantasmas, ¿verdad? Que sirven de fachada para algunas actividades ilegales. Entonces, gracias a la unidad de investigación financiera ya existe una institución especializada en investigar estos delitos para luego para su posterior juzgamiento y también existe todo un bloque normativo, ¿no? Para poder realizar sus funciones, ¿no? Que en todo caso es de vital importancia, ¿no? Quitarle, por ejemplo, los recursos al narcotráfico. ¿Y qué mejor manera de hacerlo sin tener que enfrentarse en el campo ni nada, sino mediante la investigación financiera y el congelamiento, posterior tal vez hasta remate y adjudicación de los bienes que sean producto de prácticas ilícitas, ¿no? Y en cuanto a la prevención del lavado de dineros, ¿no? Vamos a hacer está acá una pequeña, digamos, descripción, ¿no? De cómo se establece, ¿no? Con operaciones inusuales y sospechosas y personas eh, políticamente expuestas, además prometen eh,
interesarse con autoridades y el- lo que se realiza acá es, digamos, una investigación de manera especializada sobre los activos de las personas que están demostrando una inusual, eh, un inusual incremento del patrimonio, ¿no? Que se realiza sin respaldos, con acciones, digamos, de manera informales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos de lavado de dinero? Lo primero que se realiza es eh, obtener el dinero, digamos, de prácticas eh, que ilegales, ¿no? Entonces, ahí tiene que obtener el dinero y luego integrarse al sistema financiero, ¿no? Diversificarlo en empresas, pagar impuestos, pagar sueldos, obtener utilidad, participar con el banco, sacar créditos y en todo caso, limpiar el dinero, ¿verdad? Y con ese dinero luego adquirir bienes y bienes y, digamos, bienes pueden ser muebles, inmuebles, también de, servicios, ¿no? Que son producto de estas prácticas ilegales, pero que sí pasa eh, pasa todo este procedimiento, son difíciles de ubicar. Por eso la unidad de investigación financiera no tiene amplias facultades para poder investigar el patrimonio de las personas, ¿no? Y tiene acceso a toda la información crediticia, toda la información del banco, toda la información impositiva, ¿no? De las personas de acuerdo a normativa. Ahora, bueno, si bien el banco tiene que ver mucho con el lavado de dinero o está en contacto con estas operaciones de lavado de dinero, está en primera línea, ¿no? Eh, la, no puede más que, digamos, facilitar el trabajo a la unidad de investigación financiera, ¿no? Porque los bancos no son unidad de investigación, pues, ¿no? Son más bien como agentes de información, ¿no? Tienen que prestar información cuando así se los requiera, nada más. Ahora, ¿cuáles son también el abogado corporativo, ¿no? Aparte de estar vinculado con el gobierno de la sociedad o con la administración, de tener que cumplir con las obligaciones tributarias, contractuales, ¿no? Tener que estar en conocimiento de la ley de mercado de valores, eh, de los derechos del usuario y también estar en relación con las autoridades, ¿verdad? Y encargarse de los requerimientos que haga la unidad de investigación financiera, ¿no? Tiene que ver que dentro de la entidad se cumplan con las normas básicas de atención al cliente, ¿no? Que establece la Constitución Política del Estado, la Ley de Servicios Financieros, la Ley General de Derechos del Usuario y del Consumidor y la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, ¿no? Entonces, en aplicación de esa norma es como se establece una atención de calidad y de calidez. Ahora, digamos, la Constitución política establece los derechos, ¿no? Como el derecho a no ser discriminado, ¿no? Entonces, tengo que poder ser atendido en cualquier entidad de intermediación financiera. También existe la Ley de Servicios Financieros, ¿no? Que establece eh, los derechos y los deberes del usuario financiero. También la Ley General de los Derechos del Usuario Financiero y del Consumidor del usuario y del consumidor y la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Que toda esta normativa básica, también la atención al cliente tiene que estar eh, la tiene que tener presente el abogado corporativo, porque cualquier momento un usuario descontento va y realiza su denuncia
¿no? De acuerdo a, por ejemplo, a la ley de derechos del usuario del consumidor o a la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces, tiene que ocuparse también de esos temas el abogado del sector empresarial. Ahora, bueno, ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, así que no se hayan olvidado poner su nombre, ¿no? El examen es en 2 semanas, así que vamos a subir un trabajo para poder acumular puntos a efecto de que completemos los 15 puntos que son de los trabajos. Y bueno, a la vuelta vamos a ver cuáles son los derechos del usuario financiero y el código de conducta que se tiene que seguir, ¿no? Y que todo esto, bueno, el cumplimiento de estas obligaciones, en todo caso, por parte del personal del banco, también tiene que ver con tiene que ver con el, con este abogado corporativo, ¿no? O empresarial. Entonces, bueno, como ya han puesto su nombre, vamos a quedar ahí y en 5 minutitos les comparto el enlace para poder conectarnos otra vez y terminar con esta lección para poder realizar la tarea y pasar al papel del abogado de recuperaciones, ¿no? Y bueno, ya entramos a los exámenes y luego hay que también hablar del trabajo final, ¿no? Así que nos vemos en 5 o 10 minutitos. Eh, Hasta luego.